especial de choques a propósito en Mónaco. Estamos en esta semana del Gran Premio de Mónaco, entonces no sería raro que veamos a alguien chocar a propósito. ¿Por qué? Pues porque en Fórmula 1 es más fácil que en otras categorías causar un accidente a propósito, o supuestamente a propósito, para beneficiarte. Recordemos que de ahí sale la acusación de Max Verstappen de que el año pasado en la clasificación Checo estrelló el coche a propósito, y de ahí nace nuestra amada bandera del rencor, que muchas veces nos lo preguntáis. ¿Qué es la bandera del rencor? La bandera del rencor es la telemetría del momento del acelerón de Checo Pérez en Portier. A ver, ¿fue a propósito lo de Checo Pérez? Eso es una cosa que nunca, de hecho, en todos los ejemplos que os traigo, nunca podremos saber si fue a propósito o no, porque la intencionalidad, a falta de una confesión explícita del autor, nunca la podremos saber y va a ser plena especulación. Da la sensación de que lo de Checo fue más a propósito que no por la telemetría. De nuevo, es pura telemetría, y ya lo hablamos el año pasado. No quiero que os echéis encima mío, haced lo que queráis, pero lo de Checo el año pasado sí dio la sensación de que entra más pasado y hay un momento de acelerón. Por eso nuestra bandera del rencor es así y ya está. Bueno, no se sancionó, está todo perfecto. Entonces no estoy diciendo ni que Checo lo haga mal, ni que sea un tramposo, ni muchísimo menos. Pero ha habido muchos ejemplos en el Gran Premio de Mónaco, sobre todo porque en Mónaco, hombre, al estar entre muros es mucho más sencillo que ocurras, ¿no? Y que tengas algún problema, supuesto problema, que impida la clasificación al resto. Entonces, ¿de qué va esto? Vamos a hablar de cómo es la teoría de chocar a propósito en el Gran Premio de Mónaco. Esto es muy simple. Hay dos intentos en Q3. Si tú haces una pole provisional, si te colocas por delante de tus rivales, para el segundo intento, si en algún momento de la vuelta te quedas parado, tienes un accidente, pasa cualquier cosa, sale una bandera amarilla, sale una bandera roja y el de atrás no puede mejorar. ¿Qué hacen otras categorías? Si tú generas una bandera amarilla o una bandera roja, se te anula tu mejor tiempo. Eso ocurrió, por ejemplo, en la IndyCar el fin de semana pasado, en el Gran Premio de Indy, no en la Indy 500, sino el Gran Premio de Indy. ¿Qué fue? Pedersen, yo creo, que generó una bandera amarilla que afectó a un rival, afectó a Will Power, yo creo. Hizo un trompo, se equivocó, cometió un error, hizo un trompo, entonces le borraron el único tiempo que tenía, sale último. Entonces, eso es una cosa que hay mucho debate si en Fórmula 1 va a ocurrir o no, de momento no existe. Entonces, si tú generas una bandera roja, evitas las posibilidades de tus rivales y no das ninguna alternativa y no puede mejorar porque tampoco tienes ningún castigo. Entonces, todos nos acordamos de un ejemplo mítico como fue uno de los más exagerados, yo creo, ¿no? De los que os traigo hoy, como es, por ejemplo, el de Michael Schumacher, que llegó a la curva de la rascase en la clasificación, parecía que estaba todo bien y ahí está, y lo dejó aparcado ahí. A ver, Schumacher lo que hizo aquí fue aparcar el coche en mitad de la curva sin llegar a golpearlo, lo cual fue un poco extraño. Después de 5 o 6 horas de deliberar, dijeron que fue a propósito. Yo creo que es uno de los ejemplos que menos dudas nos genera. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que Schumacher lo hizo a propósito, ¿no? Es una opinión ya, porque como no sabemos la intencionalidad, ellos siempre lo van a negar. Yo creo que todos estamos de acuerdo, la mayoría estamos de acuerdo en que fue a propósito y por eso lo sancionaron. Entonces, a ver, hay formas y formas de hacerlo. Hay otros pilotos que les ha salido bien, como fue, por ejemplo, el caso de Nico Rosberg, que fue un caso muy sonado, porque llegó la temporada 2014, parecía que Rosberg, de hecho, con aquel año consiguió la que era la segunda de 3 poles consecutivas. Rosberg consiguió la pole en Mónaco en el 13, el 14 y el 15, y el 14 era el primer año que estaban luchando por el Mundial con su compañero de equipo, ¿no? Entonces, claro, hay un episodio que es curioso de Nico Rosberg, que es... Vamos a ir. Los ejemplos que os voy a ir mostrando son cada vez más escalados, ¿eh? Cada vez vamos un poquito más. Schumacher decidió aparcar el coche, pero sin golpearlo. Bueno, Rosberg lo que decide hacer, si es que creemos que lo ha hecho a propósito, es en la bajada de Mirabeau, después de Casino, lo que hace Rosberg es esquiva el bache aquí. Y en el momento de la frenada, fijaos en las manos de Rosberg, la curva es a derecha, entonces por eso le vemos levantar la mano izquierda enfocando en el volante. Lo que hace Rosberg es meter volante, vuelve a girar para el otro lado, vuelve a meterlo, vuelve a girar para el otro lado, vuelve a meterlo, vuelve a girar para el otro lado y se va recto. Cuando lo ves en cámara lenta, lo que hace con las manos es esto, hace así. Entonces, claro, si lo vemos desde la cámara on board, luego llegó Lewis Hamilton, que venía justo por detrás, le dicen, hay bandera amarilla, y no sé si leéis ahí abajo, Hamilton dice, muy bien Rosberg, muy inteligente por su parte. En el momento, Hamilton lo captó.
Desde ese momento, Hamilton dijo que lo había hecho a propósito. Keke Rosberg no se lo creía. Entonces, si nos lo vemos desde la cámara de Nico Rosberg, lo que ocurre aquí es que, es lo que os decía, fijaos en las manos. Enfoca hacia la curva, vuelve a poner recto, vuelve a tirar para un lado, vuelve a tirar para el otro. Hace un gesto de manos ahí, muy raro. Hace como un contravolante. ¿Veis las manos? Esto es rarísimo. En una recta, en una de las frenadas, que es difícil, pero no de las más difíciles del año, en un circuito que se le da especialmente bien a un piloto local como es Rosberg, que vivió toda su vida en Mónaco y que hizo poles y poles y poles aquí, este movimiento de manos es atípico. Es raro, es atípico. Y el hecho de evitar el muro y no golpear, pues sí que daba un poco de sensación de voluntariedad. Aquí hay mucho debate. Aquí hay mucho debate. Yo creo que sí fue a propósito. Jorge, por ejemplo, que ahora no está entre nosotros, él defiende que no fue a propósito. Para mí sí fue a propósito. Es un error muy raro y es una exageración de contravolantes que no es solo un error. Pero en esa vez no hubo castigo, por ejemplo. No hubo ningún castigo. Otro ejemplo que no tuvo ningún castigo, por ejemplo, fue el de Lando Norris, que este no se conoce tanto y no fue en Mónaco, pero me sirve para la teoría. Fue el de Lando Norris en Imola 2022, que casualmente generó una bandera roja en la clasificación que le permitió salir tercero y al final conseguir el último podio de McLaren hasta la fecha. ¿Qué hace Norris? Desde la cámara on board lo podemos ver. Coge en la bajada de Aqua Minerale en condición de lluvia y lo que hace es apurar tanto el piano interior, pone medio coche en la pintura que patina por fuera, aquí en la segunda de Aqua Minerale, ahí clava frenos en un momento muy deslizante, entonces claro, pierde el coche, se va a ir completamente recto, va a hacer un trompo y va a acabar contra el muro, que no llega a golpear tampoco. Entonces aquí se repite una de las teorías que también nos llevan al próximo ejemplo, que es el más polémico de todos, que es lo que creo que está pasando. No es que Lando Norris vaya a chocar a propósito, es que si tú... Entendamos, hay una diferencia de hacer a propósito como hace Schumacher, por ejemplo, y lo que hace Lando Norris aquí, y lo que el otro ejemplo que os voy a mostrar ahora, que es el de Leclerc en Mónaco en el 21. No es chocar a propósito como tal, es... Tengo una posición que me sirve. Si hubiera una bandera roja, si hubiera una bandera amarilla, me vendría bien. No me afectaría, me vendría bien. ¿Qué hago? Ir al 120%. Sé que no me va a salir. Si no me sale, causo una bandera amarilla, causo una bandera roja y molesto a todo el mundo. Si me sale, mejor y hago la pole. Entonces no tengo, que es también lo que puede haber pasado con Checo Pérez, que haya ido tan al límite en Portier que haya pegado un acelerón para intentar controlar de lo pasado que iba. No digo, allá es la voluntariedad de cada uno. Pero, sea como sea, es ir en contra del espíritu de la norma. No es ilegal, ir demasiado al límite no es ilegal, pero no, ya no es arriesgar, porque no lo hacen nunca lo hacen en el primer intento. Siempre es en el segundo intento. Entonces, ir demasiado al límite, sabiendo que si hay alguna consecuencia te sale bien a ti, eso otras categorías lo evitan con lo que digo. Si causas una bandera amarilla, causas una bandera roja, lo que vas a tener es una sanción de tu mejor vuelta. Entonces te quedas sin opción de... Sales último, digamos, o sin opción de poder pelear por la pole. Es una norma compleja. A mí me gustaría. También te recogería otros ejemplos de cuando cometes un error, porque puedes cometer un error sin voluntariedad y que te acabe perjudicando un intento que has hecho deportivamente. Pero como es muy difícil, siempre vas a perjudicar a uno. Entonces siempre vas a perjudicar. Si pones esa normativa, puedes perjudicar a la gente que es limpia y ha cometido un error, pero si no la pones, estás beneficiando a la gente que va un poquito demasiado al límite. Es un poquito como cuando en fútbol dicen que los árbitros no saquen tarjeta muy temprano para no desequilibrar el partido. Entonces beneficias a la gente que pega y que destruye juego, no la que construye, me parece. Entonces me da la sensación de que va un poquito por ahí. Y otro ejemplo que no tuvo sanción, que no se puede demostrar tampoco por todo lo que pasó el resto del fin de semana, pero que recibió mucho lisqueo, fue el accidente que causó Charles Leclerc en la pole de Mónaco en el 21. Consiguió la pole Charles Leclerc, estaba pocas milésimas por delante de Carlos Sainz en ese primer intento y Carlos Sainz venía mejorando su propia referencia por detrás. Sainz dice que iba a hacer la pole, eso nunca se sabrá, obviamente, a expensas del tercer sector. Lo que está claro es que ocurrió esto, que finalmente no permitió a Carlos Sainz mejorar. Lo que ocurre es que Leclerc en esta curva número 15 y 16 en la chicane de la piscina toca demasiado muro interior, rompe suspensión delantera y entonces ahí ya se va recto. Desde la cámara on board es muy difícil
ver qué ocurrió, porque claro, como no hace ningún movimiento brusco con el volante, aquí todos podríamos pensar, bueno, es demasiado agresivo con la trazada, pero es que eso puede ocurrir. Es muy difícil valorar si hubo intencionalidad o no. Luego lo que ocurrió es que no pudo aprovechar esta pole porque en Ferrari no comprobaron bien los datos del coche y no pudo tomar la salida del domingo, haciendo que gane Max Verstappen porque le dio esa primera posición. Entonces hay muchos ejemplos y decía una cosa, y estoy basando mis acusaciones y mis teorías conspiranoicas en unas declaraciones del mismo Carlos Sainz, que cuando salió todo lo de las acusaciones de Verstappen a Pérez en Mónaco y el nacimiento de esta bandera del rencor, Carlos Sainz dijo literalmente: ocurre más veces de la que pensáis. Y dijo Carlos Sainz: la prensa hay veces que selecciona algunos casos, como el accidente de Leclerc, como el accidente de Norris, como el accidente de Schumacher, como lo de Rosberg, como lo de Pérez, pero dice Carlos Sainz que ocurre accidentes a propósito para generar banderas amarillas muchas más veces de la que todos nos damos cuenta. Entonces, he estado buscando ejemplos y no se me ha ocurrido ningún otro, la verdad. No, he intentado buscar ejemplos de los últimos años y no puedo encontrar, porque como valorar la intencionalidad es muy difícil. Por ejemplo, en el chat dice: Leclerc no es a propósito, Pérez sí. Bueno, habrá gente que piense que Leclerc lo hace a propósito y Pérez no. Como es algo subjetivo y es algo, es como la religión, es cuestión de fe. Como no tenemos nada para basar nuestra opinión en si Pérez lo hace a propósito o no, nos podemos creer que sí, nos podemos creer que no, es cuestión de fe. Entonces, hay varios escenarios en los que dice Carlos Sainz que ocurren cosas así. Entonces, yo lo digo como previa del fin de semana. No nos asustemos, si esto ocurre, tiende a ser una estrategia realmente buena para circuitos urbanos. Así que ojito con el primer intento de la Q3, porque puede ser el que valga. Estáis todos avisados para el Gran Premio de Mónaco.